Tarde intensa de tormentas la que tuvimos el jueves, sobre todo en la zona de Villanueva de Córdoba, intensos aguaceros, hablaban algunas fuentes de 25 o 30 litros en poco más de media hora, mucha agua y sobre todo mucha agua junta. También decía alguien, hombre, no estaban previstas tormentas en Los Pedroches. Falso. Había alerta amarilla por tormentas, por fuerte lluvia, en la zona de la Subbética. Alerta amarilla. Es cierto que en Los Pedroches había muchas posibilidades, nosotros se lo dijimos, de que hubiera algún chubasco posiblemente tormentoso que podía ser localmente fuerte, lo de Villanueva. El que no hubiera alerta amarilla no significa que no pudiera haberla, es decir, la alerta amarilla señala una posibilidad muy fuerte de que haya un fenómeno extremo. Bien, pues el fenómeno se dio, granizo y también lluvia, un aparato eléctrico importante, no solo en la zona de Villanueva de Córdoba, lógicamente, sino también en alguna zona más. Precisamente nos comentaba esta mañana un aficionado a la meteorología que había gente que se preguntaba que el por qué determinados fenómenos meteorológicos se circunscribían, parecía, a algunas zonas de Los Pedroches. Por ejemplo, en la zona de Pedroche suelen caer más aguaceros que en Pozoblanco. Y suele haber más tormentas en la zona de Villanueva de Córdoba que en Pozoblanco. Normalmente la gente cuando dice eso dice, van a ser los cables. Hay gente que lo dice un poquito de broma, pero hay gente que lo dice absolutamente en serio, que desde que pusieron la escultura de Aurelio Teno encima del Calatraveño llueve menos. En este caso tendríamos que hablar de una pura coincidencia, porque bueno, los niveles de energía que mueve cualquier fenómeno meteorológico, pues entenderán que ese bloque de bronce es peccata minuta, ciertamente. Imagínense que si eso afectara al clima de una zona como Los Pedroches, pues imagínense lo que puede ser la estatua de Cristo Redentor de Río de Janeiro. Quién sabe, a lo mejor es que la tienen puesta allí precisamente para que en Ipanema, Copacabana, haga buen tiempo. No es que si los cables de la luz normalmente, como decimos, la cantidad de energía que genera una tormenta eléctrica es mucho mayor que eso. O sea, realmente estamos hablando de algo así como de, oye, ha pasado un camión Pegaso, se le ha cruzado una rata por la carretera y ha volcado. No, a no ser que pegue un volantazo y tal, pues no es ciertamente probable. Es cierto que hay unos condicionamientos orográficos. En primer lugar, cada vez que hablamos de no llueve en Pozoblanco, solemos decir no llueve en el casco urbano de Pozoblanco, que de primera es una isla de calor, es decir, está mucho más caliente que el entorno circundante, pero es que el término de Pozoblanco es realmente extenso hacia el sur, llega hasta Pedrique, prácticamente hasta la carretera de Córdoba, más allá de Villarta. Es un término muy extenso y el que no llueva en el pueblo no quiere decir que no llueva en el término. De la misma manera, obviamente, todos los términos municipales de la zona de Los Pedroches. Y es cierto que la zona donde está Pozoblanco, esa parte central, ese corredor central, que es Villanueva de Córdoba, Pozoblanco, Alcaracejos, Fuentealhancha, Villanueva del Duque, Hinojosa, hasta Belalcázar, que es más o menos llano. Tiene al sur y al norte unas montes, unos cerros, unas altitudes más que notables, sobre todo al sur, donde empieza la sierra, pero también al norte. En esa zona más llana son menos frecuentes esas tormentas, esos grandes aguaceros, sobre todo las tormentas, son menos frecuentes que en otras zonas. Sin embargo, lo que sí son más frecuentes son los vendavales. Por ejemplo, recordamos algunos en la zona del Viso,
Pozoblanco hemos tenido también problemas con esa racha de viento. ¿Por qué? Precisamente porque es zona más llana, digamos que puede coger carrerilla. Los tornados no se dan en zonas montañosas, se dan en esas zonas llanas del medio oeste americano. Suele haber una explicación orográfica y precisamente yo con este aficionado comentaba que mi profesor de primero de carrera de geografía en su tesis doctoral afirmaba que entre Pozoblanco y Pedroche había una circulación de aire que influía en ciertos fenómenos meteorológicos. Lo cierto es que, como decimos, no es raro que desde Pozoblanco se vean muchas tormentas por la zona de Pedroche, por la zona de Villanueva, que no se acercan. Pero insistimos, hay que achacarla más a la orografía que a otra serie de cuestiones raras. A lo mejor la piedra que hay debajo, que atrae, que pues no es lo habitual. De la misma manera que cuando nieva, suele nevar más por la zona de Cardeña que por la zona, por ejemplo, de Hinojosa, por ponerles un ejemplo. Como decimos, el jueves tuvimos tarde de tormenta con muchos aguaceros en amplias zonas del Levante. Por cierto, como ven ustedes, durante el viernes han seguido esos nubes de evolución y como ven el viernes por la tarde muchas nubes de evolución en toda la mitad sur prácticamente, pero sobre todo, como ven, en el cuadrante sureste. Razón, hace calor, hace mucho calor, pero aparte tenemos humedad en el ambiente que le aporta esa zona de bajas presiones relativas. Como ven ustedes, toda esta zona es la que está sufriendo esos aguaceros, esas fuertes tormentas, todo lo que es la zona del Levante. El anticiclón de las Azores, pues prácticamente centrado en las Azores. Como ven ustedes, tenemos a Ernesto, ese huracán que la verdad es que va a durar muy poco, porque como ven ustedes, para las próximas horas ya va a ser ex Ernesto. Vamos a seguir con esa zona de bajas presiones relativas, a zona de bajas presiones térmicas, y como ven, mientras el anticiclón de las Azores esté en esa zona, va a ir desviando todos los frentes fríos muy al norte. Es decir, podemos tener alguna precipitación relacionada con estas zonas de bajas relativas, sobre todo en forma de tormentas, sobre todo ligada a nubes de evolución, pero no vamos a tener lo que son días de lluvia. Es decir, podemos tener días con lluvia, pero no estos días lluviosos asociados a sistemas frontales como los que hemos tenido durante todo el invierno. En cuanto a precipitaciones, pues como ven, vamos a seguir teniendo en las últimas horas en las zonas de Levante, pero la tendencia, como ven ustedes, es a que durante el fin de semana prácticamente no llueva. Como ven ustedes, ni para el sábado ni para el domingo hay alguna posibilidad, como decimos, ligada a alguna tormenta que pueda haber. Por lo que respecta a la temperatura, hablamos de tramos. Claro, aquí decimos, bueno, pues de 34 a 36, de 36 a 38, pero sobre todo, como ven ustedes, en el tramo de 32 a 34 es rojo, de 34 a 36 ya cambia el color, va al rosa. Y entonces los cambios resultan muy espectaculares, pero estamos hablando de 1 o 2 grados. Curiosamente, en toda la zona, como ven, en la mayor parte de los Pedroches, en principio va a bajar la temperatura, pero estamos hablando de que va a bajar 1 grado y según la hora. Mientras que en el resto, como ven ustedes, en gran parte de La Mancha, Extremadura y gran parte también de Andalucía, va a subir. Como ven ustedes, varía bastante, es decir, toda esta zona, es decir, la zona de Sevilla, Huelva, Badajoz, va a sufrir un aumento de temperatura realmente notable, mientras que nosotros, digamos que casi que nos va a beneficiar. ¡Hala, qué bien, que qué fresquito, todo el mundo subiendo! No, vamos a ver, estamos hablando de que la temperatura va a quedarse en torno a los 35 grados, va a variar muy poco durante el fin de semana, que bueno, a la hora de hacer la gráfica, pues si son 35 tiene un color y si son 35 y medio tiene otro. De ahí el salto. Temperatura máxima en torno a los 35 grados y va a ir subiendo a lo largo de la próxima semana, y en torno a los 18, de 18 a 20
Temperatura mínima, calor por las noches. De hecho, posiblemente nos parecerán que las noches son comparativamente más calurosas que las horas diurnas. De momento, para el fin de semana, cielo poco nuboso, despejado, podemos encontrarnos alguna nube de evolución. En principio no está previsto que haya ningún fenómeno tormentoso, pero como hemos dicho muchas veces, una tormenta son platos fuera de menú que algunas veces se pueden prever, en caso de las que tuvimos el jueves, pero que también pueden venir fuera del menú. Es decir, en cualquier caso, vamos a ir viendo esas enormes cúmulos de nubes que esta tarde lo comentaba y parecían como montones de nata montada, realmente espectaculares. Si son ustedes aficionados a la fotografía y tienen la suerte de que estos cúmulos se mantengan hasta la hora de la puesta de sol, disparen, pero no en dirección a la puesta de sol, no hacia el oeste, sino hacia el este, en el que estos cúmulos se tiñen de color rosa y realmente son una visión espectacular. Como decimos, temperaturas mínimas entre los 18 a 20 grados, temperaturas máximas en torno a los 35. Por mi parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos el lunes a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y no me sean infieles.